El periodismo y la libre expresión se encuentran bajo asedio. En un acto contra la libertad de prensa, Gerardo Fernández Noroña amenazó con denunciar a ADN Noticias por un supuesto acoso a su privacidad, pese a que él es funcionario y debe rendir cuentas. Esto luego de que quiso detener una investigación sobre su propiedad en Tepoztlán. Este episodio se suma a una larga lista de actos de hostigamiento contra medios y periodistas en México. Luego de los señalamientos por su viaje a Japón, Andy López Beltrán se victimizó y acusó a Lampa del periodismo de orquestar una campaña de desprestigio contra él y su familia. En Campeche, Jorge González Valdés, exdirector de Tribuna Campeche, fue víctima del abuso de poder por parte de la gobernadora Laida Sansores. Lo denunció por supuesta incitación al odio, difamación y calumnias, y lo vincularon a proceso. Una jueza le prohibió opinar o publicar contenido sobre Sansores, pero ella ve otra película. En Puebla se promulgó la polémica Ley de Ciberseguridad, que establece una pena de 11 meses a 3 años de prisión a quien insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona en redes sociales y espacios digitales para causarle algún daño. Otro periodista que fue blanco de censura es Héctor de Mauleón. El Instituto Electoral de Tamaulipas le notificó que no podía volver a informar nada sobre Tania Contreras y el caso de evasión fiscal en el sector de combustibles ligado a su cuñado Juan Carlos Madero. Pero no solo eso, después denunció que drones estaban sobre su domicilio. Y Jesús Castañeda, director de Acapulco Trends, fue denunciado por Avelina López por supuesta violencia política de género. Lo acusó por una investigación sobre irregularidades en su administración. El medio fue obligado a pagar una multa de 22,000 pesos, ofrecer una disculpa pública en sus redes sociales y difundir un extracto de la sentencia durante 30 días. Los intentos de criminalizar el trabajo periodístico debilitan el derecho de la ciudadanía a estar informada. Para ADN Noticias, Fuerza Informativa Azteca. Están los ataques que no son nuevos, que se van acumulando además en la esfera local, en algunos municipios, en estados, el caso de Campeche, por ejemplo, pero podríamos hablar también de lo que sucede o ha sucedido en Puebla, en Tamaulipas, y a nivel nacional, bueno, personajes que no han aportado otra cosa a la vida pública más que escándalos como Gerardo Fernández Noroña, que amaga, que amedrenta, que insinúa, va a denunciar. ¿Por qué? Pues porque alguien hace periodismo, hace su trabajo, porque incomoda, porque busca la verdad, que es precisamente lo que intentan ocultar. Federico Dorin, gracias, diputado. ¿Cómo estás, Federico? Bien, buenas gracias, noches. Gracias por la invitación. Muy buenas noches. Lucy Bravo, Lucy, ¿cómo te va? Bien, buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches. Alicia Salgado, Alicia. Muy buenas noches, Manuel. Buenas noches, Federico. Gracias Lucy. a los tres escándalos millonarios, abusos, excesos y de paso los ataques a la libertad de expresión para que no se hable de esos abusos, de esos escándalos, de esos excesos. Sí, a ver, viene a mi mente esa frase de Tim Golden cuando sacan el reportaje del dinero del cártel de Sinaloa a la campaña del Observador y que ellos supuestamente contestan y que le revira diciendo, negar no es desmentir. Y esa es la esencia de Morena. Ellos creen que mentir en la mañanera con el bañagatos es desmentir. Y basta con que digan que no es cierta la realidad que les azota por la cara todos los días. Pero aquí con el mentecato de Fernández Noroña hay aparte otro tema. Es lo que llaman, esto es un nombre técnico, no me lo estoy inventando, es el síndrome del miembro perdido. Y entonces él sigue buscando la mesa directiva que ya no tiene, el protagonismo que ya no tiene, y ya la vida lo puso en su lugar. Y es absolutamente irrelevante. Y esa furia que lleva adentro pues se desquita con el periodismo que hace público, que tiene un patrimonio que no puede acreditar, que viaja como sultán siendo hijo de maestros y que se decía muy austero y que es un farsante consumado. Y que además dice que él no tiene necesidad ni obligación de transparentar ni explicar nada. En eso, y fíjate que está interesante, qué bueno que lo dices, también refleja el liderazgo de la presidenta, porque eso no pasaba con López Obrador. Cuando Paola Félix se fue a la boda de Santiago Nieto en avión, le costó a la Secretaría de Turismo de la ciudad. En ese régimen político... y la boda le costó a Santiago Nieto... la posición. Pero en ese régimen político, el que se salía una micra de la austeridad o de la mentira de la austeridad, porque ya vimos cómo es el grado comercial de México en Tokio, ¿no? Este nuevo atesorador de arte japonés, el que se movía de la austeridad perdía el hueso. En este régimen, la presidenta puede decir lo que quiera. Hay todo menos autoridad moral para que le respeten lo que ella dice que tienen que hacer. Y no hay castigo ni consecuencia. Alicia, lo que sí hay es estos ataques constantes a la prensa, a la libertad de expresión, sobre todo a quienes
piensan de manera distinta, a quienes cuestionan, a quienes preguntan más allá del dictado que algunos sí persiguen. Yo creo que lo más preocupante, Manuel, y esa es una realidad, es la facilidad con que los congresos locales en los estados de la República, hoy controlados por el mismo partido, han estado modificando las leyes de tal manera que ahora por investigar información, por darla a conocer, te pueden acusar y meter a la cárcel y poner multas que un funcionario no pagaría si aplica la ley de amparo. O te humillan para que te disculpes públicamente. Exacto. Lo hizo también Fernández Noroña. Te obligan a una disculpa pública cuando no debe hacer una disculpa pública. Si un reportero o un informador tiene las pruebas y las muestra, es suficiente para que además el funcionario tenga que dar cuenta. En general, la gente piensa, los funcionarios públicos, los legisladores, ¿no?, que una crítica es algo contrario a lo que ellos hacen y que te dicen, ¿por qué no aplaudes lo que yo he hecho bien? Pero realmente un periodista, y te lo digo por los 38 años que tengo de ejercer el periodismo, siempre te has encontrado con esas personas en el poder que piensan que un periodista debe elogiar, cuando en realidad lo que tú pones sobre la mesa es decirles, tú tienes que cumplir con tu trabajo y lo tienes que hacer bien, porque nosotros, los ciudadanos, te contratamos o te elegimos para que lo hagas bien. Y está sujeto a escrutinio público. En consecuencia, por eso debes informar. Para eso se hizo la ley de información, para eso se hizo todo el proceso de transparencia, proceso que han nulificado. Hoy el 57% de las solicitudes de información, 57% te las responden con el 92% tachado. Imagínate. Bueno, y eso cuando te responden, porque a veces ya de plano nomás reservan la información, ¿no?, para ocultar, como la de agua o para del bienestar. Tratar de esconder, de esconder cosas. Que es uno de los tantos mecanismos que hemos visto, pues han empleado precisamente para pues no transparentar, no rendir cuentas, y que me atrevo a decir que solo se va a poner peor, porque ahorita que los escuchaba me quedaba pensando que de alguna manera estas alertas que todos hemos denunciado y que no solo desde el gremio periodístico, sino también organismos internacionales, sociedades civiles, etcétera, sobre lo que está ocurriendo en México, yo creo que es porque partimos del hecho de un paradigma que ya no existe. Tenemos que, de alguna manera, replantear el debate desde el punto de vista de que ya cambiaron las reglas del juego. Y yo lo que veo es una estrategia sistemática, un panorama muchísimo más amplio en donde se está desmantelando la democracia frente a nuestros ojos, y lo hacen a partir de una estrategia muy clara, que es convertir la crítica en el enemigo. Y esto es de manual. Los populismos autoritarios de hoy en día ya no necesitan destruir la democracia para llegar y perpetuarse en el poder. Pueden llegar por la vía democrática, pero para permanecer tienen que dedicarse a desmantelar las instituciones, a concentrar el poder, y una de las maneras más eficaces para lograrlo es atacando la verdad. Y hay dos grandes estrategias. Y anular a quien defiende o busca Esa la es una de verdad. las Te anulo, estrategias. ¿no? Deslegitimar al mensajero a través de una campaña incesante, ¿no?, desde el poder, etcétera. Y la otra, que consiste en confundir a la ciudadanía, inundar de propaganda, de datos alternos, de los otros datos, para que llegue un punto en el que la ciudadanía ya no sepa ni siquiera en qué creer. Y eso también es parte de esta estrategia, donde ya llegas a un punto en donde has desacreditado tanto a las voces críticas, a estos contrapesos naturales de cualquier democracia, que hay un sector de la población que efectivamente puedes mostrarle los videos de lo que ocurre, puedes mostrarle los videos de los vuelos en jet privado, puedes mostrarle lo que ocurre en los hospitales y el desabasto y lo que está pasando en este México violento, los descabezados, y aún así van a atacar primero al periodista, al medio, al emisor, a la voz crítica, antes que al gobierno. Que al hecho, sin duda, porque se trata no solamente de ocultar o de desviar la atención de lo que está sucediendo, sino de criminalizar, te diría, porque se persigue,
penalmente a quien busca la verdad. Y es un mensaje para quien ya lo hizo, pero es un mensaje para quien pretende hacerlo. Y es una maquinaria que parece, Federico, muy bien aceitada y desde muy temprano, desde la mañanera, en donde se siembran preguntas y luego las granjas de bots hacen lo que saben hacer para amedrentar, para atacar, para amenazar, para desviar la atención de los muchos escándalos que se van acumulando. Pero es un asunto que hay que decirlo con todas sus letras. Tiene el silencio cómplice de la presidenta, porque no solo es a los periodistas y a los medios de comunicación. Acuérdate, dato protegido. La primera vez en la historia de este país que un tribunal electoral ha multado a un ciudadano por criticar a un político. Esta figura del censor judicial que impuso Laida Sansores en Campeche al periodista que le quiso quitar su casa en el Infonavit, que le puso una multa y que le quiso prohibir el trabajo periodístico, lo defendió con el amparo. Cuando ahora no tenga esas suspensiones en la nueva versión de amparo Chairo de Morena, ese periodista, como bien dijo, ya habría perdido su patrimonio, su casa del Infonavit, tendría una multa de millones de pesos y no tendría censor judicial. Tiene censor judicial porque ganó un amparo para seguir ejerciendo su libertad de expresión. Y lo que dice Lucy, yo también lo hago mío en el sentido de esto está orquestado y en todos los casos, la magistrada de Tamaulipas contra Héctor de Mauleón, el de Morelos, el de Guerrero, el de Dato Protegido, todos, absolutamente todos, en esos la presidenta jamás condena, jamás interviene, jamás apoya la libertad de expresión. ¿Por qué vale el trabajo de ustedes muchísimo? Porque los ciudadanos tienen derecho a la información. Los ciudadanos tienen derecho a que el periodista les diga todo lo malo de los políticos de todos los partidos. Tienen que saber lo malo de mi partido y lo malo de todos los partidos para que el voto sea razonado. Si tú le arrebatas a la democracia, viendo, dijo Lucy, el derecho a la información, el voto ya no es razonado. Tú tienes que tener suficiente calidad de información para poder conocer y comparar. Si no puedes conocer y comparar, terminas creyendo que todos son lo mismo y le vendes tu voto a alguien a cambio de 1,000 pesitos del huachicol fiscal que traen los mapaches electorales de Morena. Porque dicen los de antes también robaban, pues sí, ¿no? Robaban igual, robaban menos, robaban más, pero igual robaban. Es un tema de robar, es un tema de informar. Y yo creo que sí hay que poner el tema sobre la mesa. O sea, todo el mundo puede tener libertad de expresión, pero no todo el mundo tiene derecho a la información, más hoy. Y creo que lo que está en juego es eso, la expresión, la libertad que obtiene un ciudadano deriva del contraste de información que le ofreces. Es difícil estar en tu mesa y no pontificar. También hay muchos que pontificamos. Yo me sumo en ocasiones en esto. Pero siempre estás buscando informarte bien para poder informar mejor, para que el ciudadano tenga una opinión, contrastar los puntos de vista que hay sobre la mesa, encontrar la verdad sobre las propuestas de reforma legislativa. Es muy complicado. Cacharle el truco al político es un valor periodístico. Y contrastar el dicho de antes con el de hoy, la trampa, el cómo vivía. Algo que es muy terrible, ¿no? Yo recuerdo muy bien un día que por primera vez abrieron una cuenta pública. Fue algo que se logró después de 1997 y después de FOBAPRO. Se abre la cuenta pública y nos citan a todos los periodistas de la Fuente Hacendaria en un gimnasio y nos dieron un lápiz y un papel, nos quitaron todo afuera y en ese momento abrieron las cajas y dicen, ahí está lo que están reclamando, a ver qué encuentran. Tenías que meterte y nos están dando media hora para saber qué hay en la primera cuenta pública que se abría. La primera. Y en ese momento era, ¿cómo le hacemos? Es que lo que yo revise en esta caja no sé qué voy a encontrar, ¿no? Y entre dos personas nos pusimos de acuerdo y luego se sumó una tercera y una cuarta y una quinta y cada quien fue revisando una parte de una caja en diferentes expedientes y lo que íbamos anotando. Nos dio tiempo para revisar 4 cajas, suficiente para encontrar no solo desfalco de aduanas, no solo la forma en que se había invertido para silenciar voces, porque de ahí derivó el acabar con el pago a periodistas en muchas fuentes de información gubernamental. También todas las megaobras de su momento de ese régimen. Y estoy hablando de que
todos los procesos de privatización que se dieron en algún momento. O sea, fue un momento curioso. ¿Qué hubiera pasado si de ese momento no deriva un cambio en la ley, un cambio pero en el precisamente derecho a la información? quienes buscaron o lucharon o dijeron que estaban en contra de esas exigieron. prácticas, Exacto. y abanderaron esa causa, se convirtieron no en lo mismo, se convirtieron en algo peor para tratar de esconder estas verdades, estas realidades y perseguir a quienes las buscan. Sí, bueno, a ver, como dices tú, no es lo mismo ser borracho que cantinero, ¿no? Y entonces ya cuando uno llega al poder, pues claro que se incomoda, porque al político, al poder, no le incomoda la mentira, le incomoda la verdad, le incomoda ser exhibido en sus excesos, en sus mentiras, en sus ineficiencias, en sus errores. Y evidentemente, como periodistas, y eso es en todo el mundo, ¿no? Nuestra labor es eso, sí, es cuestionar, es exhibir y darle a la ciudadanía pues esa información que de ninguna otra manera estaría allá afuera. Pero aquí lo que sí estamos viendo que se está gestando de manera sistemática es no solo una estrategia, digamos, desde el poder o desde las más altas esferas, sino que también ya se está generando un ambiente, un clima que es propicio a que incluso ya los presidentes municipales, los regidores, los gobernadores, los senadores, los diputados se tomen ya esas libertades de humillar, intimidar, no solo al periodista, no solo a las voces críticas, sino ya al ciudadano común, al usuario en redes sociales. Como alguien puso el ejemplo, se siguieron por ese caminito. Y si esa no es una línea roja que evidentemente no se debe cruzar y que tendría que ser motivo suficiente para que la sociedad despierte y diga, ya basta, pues entonces claramente estamos parados en un nuevo paradigma donde ya cambiaron las reglas del juego y sobre todo con la llegada de un nuevo poder judicial donde desafortunadamente estamos más vulnerables que nunca. Entonces todos estos avances de los que hablaba Lisa, ¿no? Este primer una ley paso, que te permita ahora protegerte y defender. Peor que nunca. El poder judicial nuevo y estas reformas a la ley de amparo. Este comentario, Lucy. A ver, ¿por qué el que confrontó a Fernández Noroña en la sala de cierta tarjeta de crédito en un aeropuerto es un abogado? ¿Por qué ese abogado se humilló a sí mismo cuando el mentecato de Fernández Noroña tenía los guaruras de la fiscalía al lado? Porque sabía que no iba a haber justicia para defenderse del delito que se le quería imputar. Es el mismo asunto cuando se peleó con Alito. El delito se llama lesión agravada. Las lesiones tienen que durar más de 2 semanas. Hasta Nacho Mier reconoció que el ignorante Fernández Noroña no iba a prosperar su querella penal. Entonces, cuando el abogado se sabe indefenso, porque no se podía defender ante un juzgado de distrito de la imputación que le quería cuadrar Fernández Noroña con poder político, se dobla. Y hoy día este nuevo talante autoritario es porque saben que los ciudadanos nos estamos quedando día a día ya sin poder judicial y en unos días probablemente ya sin juicio de amparo. Entonces, como ya no tienes contra quién ¿cómo te defiendes? Sí, defenderte y ni medios de defensa, entonces son estos nuevos bravucones de cantina y se exacerba la censura del bienestar, porque antes tenías como ciudadano medios para combatir esa censura. El periodista de Campeche, pero fue quizá el último, y quizá fue el último, y de Mauleón cuando combatió a la Maxia. Hoy día ellos saben que tú como ciudadano y como periodista no los puedes llevar ante la justicia y poner en su lugar, cosa que se construyó entre todos y que era nuestra alternativa para enfrentar al poder. Cuando un diputado le hacía una crítica a alguien, sabía, bueno, me hagan lo que me hagan, la justicia será una instancia imparcial. Hoy día, criticar al poder es también como diputado saber que si a mí me acusan de cualquier cosa, sus jueces del bienestar me van a cuadrar todas las sentencias con una consecuencia política. El fuero pasado mañana, Sí, claro. Si eres incómodo, si eres contestatario, si no obedeces, te alineas, te disciplinas, porque lo que se paga es esa, la obediencia, la disciplina en el oficialismo. Estamos quedando sin defensa, sin escudos. Creo que la última alternativa podrá ser, no sé, la reestructuración del sistema de partidos probablemente, o el surgimiento de movimientos ciudadanos. Yo creo que sí, algunos. ¿A ellos? A uno solo, que es el opositor, el PAN, hasta ahorita, No, sí, pero mira, lo controlan todo.
pues el grave problema es ese, que tú como periodista, hoy justamente ganaba el premio Nobel de Literatura, un escritor que habla de esto, ¿no? Y curiosamente revisaba cuántos premios Nobel de Literatura han ganado por ello, incluyendo a Octavio Paz. Y él hablaba justamente del silencio a la libertad de información como punto crítico del autoritarismo de los 60. Que es más vigente que nunca. Lucy, nos vamos. Gracias. Gracias, muchas gracias, Alicia. Gracias, Federico. Gracias. Gracias, muchas gracias, diputado. Hasta mañana, acá nos vemos. Pásala, bueno.